Bienvenidos a otro ciclo de conciencia de quién eres, recordando nuestra verdadera esencia con protagonistas que inspiran, que ayudan a expandir la conciencia. Y hoy tenemos a él, a Daniel Gambarte, que él es pionero en lo que es la descodificación biológica. Bueno, recibimos un montón de mensajitos, que fue maestro de un montón de alumnas, así que bueno, estaban Ahí también... ahí está Marilú, que justo nos dijo También que estaba estudió con Daniel. Bueno, varios de la formación nos escribieron que estaban muy ansiosos con la entrevista, así que bueno, todo un honor recibirlo. Vayan preparándose ahí su matecito, cafecito, lo que quieran para este poderoso encuentro que vamos a tener. Acá ya encendimos nuestro incienso, acá todas tenemos nuestro fueguito sagrado en la salamandra, así que bueno, preparando este hermoso encuentro y muy ansiosos por nosotras. A ver, sí, mira, a ver si lo tenemos ahí, creo que lo vimos pasar. Sí, ya está. Si quieren dejar alguna preguntita y llegamos a leer alguna, también lo podemos poner. Así que bueno, muy emocionados de acá, de vuelta de Pinamar. A ver, ahí creo que ya lo tenemos en vivo. ¡Hola, Dani! ¿Cómo está? ¡Qué emoción! ¿Qué tal? Hola, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy ¿Cómo bien. andan? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un honor que estés presente acá en esta charla de entrevistas en realidad que nació hace muchos años para expandir la conciencia y cuando bueno empezamos a resonar con cada mensaje, con todo lo que venís haciendo, realmente es inspiracional para todos, así que bueno, no podíamos dejar de compartir. Bueno, con mucho gusto y con mucho placer, realmente. ¡Qué lindo! A nosotros nos intrigaba mucho conocer tu historia de dónde nació este deseo de primero de estudiar lo que es la decodificación, esta investigación, porque cuando arrancaste calculo que no había tampoco tanta información como hoy ahora, que se expande de una manera inmensa, y si hay algún hecho en la familia o algo personal, ¿cuál fue esa inquietud también de expansión de la conciencia? Claro, exacto. No, no, en la familia no. Salvo que en alguna historia familiar, ancestral, muy por atrás, haya existido a lo mejor alguien que se ocupaba de algo parecido, ¿no? Pero en realidad, es cierto, cuando comencé nadie lo conocía. Esta información llega a mí, pero a través de como todo pasa en la vida, ¿no? Llega una información a través de un título en una revista que para su tiempo era una revista bastante marginal. Te hablo de los años 82, no, de hecho 86, perdón. Ya saliendo de la época en Argentina de lo que sería la represión para pasar a disfrutar de la democracia, en la época de Alfonsín, presidente. Había una revista que era bastante marginal para la época, que había un título que decía las enfermedades no existen como un mal funcionamiento del cuerpo humano, sino que las generamos en nosotros mismos. Y eso fue, digamos, la primera información que me llega a mí. En esa revista había un artículo de un tal doctor Richard Hammer, que es un médico oncólogo radiólogo alemán, que fue el que descubrió estas leyes biológicas que hoy están grabadas en el código genético de todo organismo, en las plantas, en los animales y los seres humanos. Y esta información llega, este artículo lo leo, yo tenía unos 17 años, y bueno, eso fue lo primero que me movilizó y me invitó, digamos, a después, mucho más tarde, a investigar y explorar cuando salió por aquella época después, mucho después, Internet. Así que te hablo del año 94, más o menos 1994, cuando yo empecé con esta búsqueda. Y después, como siempre digo, la información o el conocimiento lo termina por buscar a uno en forma sincrónica, fue apareciendo en el camino cada vez más la información. Y me di cuenta que uno, evidentemente, cuando busca algo, atrae la realidad. Entonces, ahí me di cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Así que bueno, hasta que llegó a mi vida esta información ya de una manera un poco más concreta. Así que cuando llegó, me subí al tren y bueno, ahí después me fui a Francia, estuve en París viviendo mucho tiempo y incursioné por varias disciplinas que no tenían que ver directamente con esto que yo me dedico, pero me sirvió para poder empezar a atender las consultas. Después sí incursioné en algunos seminarios en relación con Claude Sabat, que es un médico cancerólogo francés, después con alumnos que se formaron con el doctor Hammer.
Esto fue cuando yo estuve en Europa. Y después, bueno, ya cuando llegué para la Argentina, empecé a tener las consultas allá por el año 2009. Y bueno, ahí después nunca paré y ya con las consultas, con las intervenciones en las sesiones, ahí me fui como adiestrando, digamos, ¿no? Y después, bueno, se me ocurrió todo lo que tiene que ver con exponer esta metodología en forma pública y bueno, fue la primera vez que lo hice, que salió, que funcionó y a partir de ese momento, bueno, la gente empezó como a entusiasmarse viendo los videos de las demostraciones, de las decodificaciones en vivo y eso fue un poco lo que hizo también que se expanda esta información. Claro, porque me imagino que no había nada así, no sé en qué año fue el tema que expandiste todo en el teatro también, que eso tiene mucha exposición. Claro. Imagino que no existe nada así, es algo que trajiste, algo novedoso, y sobre todo que uno, haciéndolo presencial, bueno, ahora estás en el teatro también nuevamente dentro de muy poquito, pero uno que lo va a ir a vivir, imagino que es algo que uno dice, puede ir al teatro y puede ir a sanar, es como algo eh, Sí, que quizás pasamos un montón de vidas esperando este momento, ¿no? Porque no sana uno, sino como que sana todos los ancestros, ¿no? Es como que venimos cargando un montón de memorias hasta que uno de la familia decide hacer ese proceso. Sí, lo que suele pasar en los teatros, por ejemplo, es, digamos, una forma de un poco también de devolver un poco a la gente porque los seminarios de formación son intensos, duran varios días y bueno, no todo el mundo tiene acceso al seminario, solamente bueno, a las personas que deciden invertir en sus conocimientos y en avanzar en el sentido de incorporar esta metodología y poder aplicarla y vivir también de esta ciencia arte, como digo yo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en esas demostraciones o exposiciones o presentaciones, lo que pasa es que se muestra, digamos, muy poco, ¿no? Un pequeño porcentaje de lo que realmente significa, ¿no? La toma de conciencia sobre nuestros conflictos biológicos. Pero da mucho resultado porque incluso más allá de las conferencias presenciales, porque también están los videos, y eso ha dado mucho resultado en muchísimas personas que, bueno, que simplemente viendo un video se le ha ido un dolor de rodilla de muchos años, como para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto que en la descodificación de uno, o en la toma de conciencia de uno, o en una demostración, siempre está la liberación de otros. Entonces, ese es el sentido que tienen los videos, por ejemplo, que están subidos a las redes. Y un poco el sentido también de compartir todo lo que pasa en los teatros, que se graba absolutamente todo, después compartirlo en las redes. Eh, y sí, en realidad eso moviliza, de hecho cada vez más, bueno, hay personas que cada vez más están conociendo sobre esta metodología, sobre esta nueva ciencia que asoma al mundo. Es una ciencia, siempre digo yo que es una ciencia, si bien puede estar enmarcada en una, digamos, como se dice, terapias alternativas, pero no es algo alternativo a la medicina convencional, sino que es una nueva ciencia, digamos, que tiene sus leyes y tiene su explicación científica y tiene sus demostraciones con la aplicación del método científico. Lo que yo hago simplemente es llevar mis experiencias, tanto de lo que he incorporado en las sesiones, que fue lo primero que hice al principio, y después el valor agregado que tiene que ver un poco con lo que cada uno viene a este mundo, ¿no? Quizás con una misión de poder comunicar todo esto. Eh, entonces eso sería el valor agregado que hace que a mí me movilice, o sea, la fuerza directriz que mueve a la obra, es un poco lo que, bueno, lo que a mí me mueve, ¿no? Estar en contacto, en comunicación y hacer ese intercambio y esa interacción permanente en forma presencial para mí es muy importante. qué hermoso lo que contás, porque justamente que esté unido también a esto de poder ayudar a hacer recordar a la persona, ¿no? Para qué vino, cuál es su propósito, o qué, a qué viene, ¿no? A compartir. Y cómo también habla a través del cuerpo el síntoma. No sé si en nuestro caso, por ejemplo, antes de soltar las profesiones, van, El cambio de vida, en el cambio de realidad. vida, los trabajos, es como que el cuerpo se manifestaba de una manera que obviamente que nosotros en ese momento no sabíamos por qué, no podíamos hablar, teníamos anginas, vivíamos siempre con algún síntoma muy fuerte, pero era como, bueno,
es natural. En las dos era en ambas ocasiones y mi mamá decía, bueno, es la operación, se sacan, no sé, las Amígdalas y ya amígdalas y ya está. está. Pero es como que uno siempre tiende a tapar el síntoma. Y fue instantáneo cuando realmente fue surgiendo esto paralelamente y como que las dos nos animamos a decir, bueno, va por acá, si acá nos sentimos realizadas, nos da felicidad, ¿por qué no apostar a esto que es totalmente nuevo y nada que ver con nuestro trabajo, pero como que el velero para nosotras, o el navegar representaba esa libertad que como que nuestra alma estaba anhelando, que bueno, después estuvimos viendo que también venía hacia atrás, ¿no? De ancestros y demás. Y es ahí automáticamente, no tuvimos nunca más, ninguna de las dos nunca se más enfermó, como enseguida al detectar ese Lo vimos con síntoma. el tiempo, en el momento no nos dimos cuenta, porque estamos como subidas en todo lo que era soltando amarras, pero después dijimos, ¿dónde están las anginas? Y de hecho nos cruzamos a un médico que nos atendía siempre, venía él a vernos a las dos y era, ay, chicas, se cambiaron de prepaga. Y le dijimos, no, mirá, no tenemos más prepaga. ¿Cómo que no tienen? Y, digo, no, y de hecho ahora nos haces acordar que nunca más nos tuvimos angina. Yo, mirá cómo uno el cuerpo se expresa y fue impresionante, cuando sé si ese clic o ese salto que hicimos de decir, bueno, soltamos eso sin importar qué, porque no es que había algo seguro, pero fue como el anhelo del alma. Claro, y eso tiene que ver un poco con la finalidad concreta que uno tiene en la vida, cuando uno está subido, uno está, digamos, poniendo la energía en algo concreto, en un sueño, en algo que te moviliza. Es evidente que todo lo otro queda en suspenso o se resuelve directamente, ¿no? Caso de las amígdalas que me has mencionado, que tiene que ver con el conflicto de ataque y defensa, esa sensación de no saber si atacar o defenderse, ¿no? Que eso tiene que ver un poco también, eso viene de la familia. Eh, y son emociones que en algún momento se terminan por resolver. Más allá de que te saquen las amígdalas, eh, evidentemente el conflicto se ha resuelto porque, bueno, las anginas ya desaparecieron, no han venido, pero claro, si vinieron fue porque en ese momento estaban transitando por un conflicto que puede ser emocional, por supuesto, y en algún momento de la vida, cuando ya no están más esas enfermedades que estaban habitualmente, pasa que en algún punto se termina por resolver eso, o se resuelve en forma práctica o simplemente lo resolvemos a nivel de la conciencia, ¿verdad? Claro. Lo que sí tenemos las dos, por ejemplo, es el caso de la anemia, que eso no, desde chica que lo tenemos y sigue estando al día de hoy. Es como, hemos estado como bastante graves, de hecho hace 2 años, sí, que estuvimos las dos casi internadas, que nos querían hacer transfusión, bueno, sobre todo no era la más complicada, y no quería recibir sangre, entonces bueno, nos dieron la opción que nos costó bastante conseguirla para recibir directamente Una como ampolla una era. ampolla, pero bueno, directamente nos querían o sea, hacer la transfusión, que era lo que no queríamos. Claro. Y no sé si tiene que ver algo con quizás el nacimiento de uno, por nosotros nacimos de incubadora, si tiene que ver algo, cómo que se estudia? En realidad no hay que irse tan atrás, Ah, simplemente hay que investigar y explorar sobre cómo es el presente, en verdad si había una anemia o sigue habiéndola. Lo que hay que ver es el conflicto biológico, ¿no? Es un conflicto que tiene que ver con una revalorización, no desde el punto de vista de la psicología tradicional, sino desde la mera ley biológica, ¿no? Cuando hay una desvalorización en relación con la sangre, con la familia, tiene que ver con el hecho de hay una necesidad insatisfecha por lo cual se puede tener anemia. Y esta necesidad inconsciente que provocan emociones ocultas que se relacionan con el hecho de necesito transportar la sangre, que significa, yo necesito transportarme de esta familia como quisiera estar en otra familia, que no sea esta, o bien podría ser necesito que tal o cual persona se traslade hasta donde yo estoy, porque es de mi sangre. Puede ser marido, pareja, necesito que mi marido se traslade a este lugar donde estoy yo. O es el estudiante que de pronto se va todos los días de semana a estudiar afuera y de pronto extraña mucho el clan, su sangre, y quiere transportarse a donde está su familia. Pero no se puede porque el fin de semana no puede regresar a su hogar porque está estudiando, entonces empieza a extrañar mucho el tema de la familia y su necesidad es transportar la sangre a otro lugar. Yo te doy un caso. Vamos a suponer que una persona, un hombre, está muy preocupado porque siente que no está en su familia, en su núcleo familiar, siente que no es su familia.
Entonces él un día se separa de su mujer y tiene nuevos hijos y conforma otra familia. Y a partir de ese momento dispara una reparación, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un conflicto muy intenso porque hay que tener en cuenta una cosa muy, muy importante. La leucemia es la fase de reparación de una anemia, de una importante anemia. Y la leucemia se resuelve en 4 etapas. El tema es que es un proceso natural, pero que es mal interpretado y a veces se dramatiza mucho. Entonces, por eso hay que ver que las desvalorizaciones, cuando hay personas que son muy sensibles, como los niños, por ejemplo, que tienen leucemia, son niños que de pronto necesitan la protección de su madre. Y entonces al estar aislados de su madre, al estar internados y con cables y con cosas, bueno, puede que se acentúe un poco más el cuadro conflictual de estrés, porque ese niño necesita a su madre, necesita la protección de la madre. Entonces, digo que ahí, y por eso hay mucha fiebre, ¿no? Porque la fiebre representa a la madre. Cuando hay mucha, mucha fiebre es porque la fiebre está reemplazando simbólicamente a la madre, al arropamiento de la madre. Si hubo un arropamiento y hubo una protección de la madre, entonces no hay tanta fiebre. Pero cuando los niños tienen mucha fiebre es porque esa fiebre está reemplazando la falta de protección o de arropamiento de la madre. Ahora, con el caso de las anemias están en una fase conflictiva, podríamos decir, en una fase activa, inconsciente. Eh, las anemias pueden estar mucho tiempo porque la necesidad sigue siendo insatisfecha, que es la necesidad de transportarse a otro lugar, ¿verdad? O necesito transportar a alguien que es de mi sangre a mi lugar. O yo quiero salirme de este lugar para ir a otro, quiero otra familia y no quiero estar en esta, ¿verdad? O situación de trabajo también puede ser, ¿no? Necesito trasladarme a otro lugar, necesito trasladar a mis hijos, cómo me gustaría que mis hijos estuvieran acá conmigo. Es la necesidad de transportar la sangre, la anemia. Bien. Bien, qué interesante, porque uno lo toma como normal esto de que hay mucha gente que es anémica quizás y es como, bueno, no Una sé, pastilla de por una vida. pastilla de por vida o es porque, no sé, no como carne o X. Y en realidad hay algo mucho más allá, como también te queríamos preguntar por la tiroides, que es algo que mucha gente hoy en día tiene hipo o hiper y es como algo normal, ¿no? Digo, ¿por qué cada vez hay más personas y es como, bueno, esta pastilla de por vida y se tapa de nuevo el síntoma? Claro, el tema es que al comprender cómo funciona la mecanicidad de la descodificación biológica y al saber cuál es el conflicto biológico, al darse cuenta y al llevarse la sorpresa, al impactarse por el hecho de saber algo que resuena interiormente, pero que nunca hemos compartido con nadie, de pronto alguien te dice lo que vos nunca le dijiste a nadie, y claro, te sorprendes, porque la pregunta es, ¿cómo sabe esta persona lo que a mí me pasa de mi emoción oculta? Si esto yo no se lo conté a nadie. Bueno, eso que no le contó a nadie tiene que ver con el conflicto biológico. En el caso de la tiroides es, bueno, ya sabemos todos que es una glándula que está situada en el cuello, que fabrica hormonas bajo las órdenes de la hipófisis y la hipotálamo y que se encarga de las tiroxinas, que son la T4, la T3, la triotironina y la calcitonina. Bien. Cuando hay un conflicto en relación con el tiempo y la velocidad, que es exactamente el conflicto tiroideo, cuando una persona siente, vamos a suponer el caso del hipertiroidismo, cuando una persona tiene un cuadro de hipertiroidismo, es que está viviendo un conflicto en relación con el tiempo y la velocidad, como por ejemplo, no llego a fin de mes, me siento superada por las circunstancias que tengo que resolver al mismo tiempo y siento que no voy a llegar. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, pero finalmente siempre llego. Entonces ahí hay un cuadro de hiper. Hiper es en el sentido del más, hipo es en el sentido del menos. Entonces, más tiroxina de lo normal sería la solución de adaptación enviada por el cerebro. Porque el cerebro entiende que esa persona no está pudiendo resolver el conflicto, ¿verdad? Del tiempo y la velocidad, porque esa persona se siente superada por los compromisos que asumió y que ahora siente que no puede llegar, que no puede resolver al mismo tiempo. Entonces la biología se prepara, ¿verdad? Se pone la puesta a punto en marcha para atrapar el bocado lo suficientemente rápido. Y para eso nos prepara la biología.
Es el cuadro de hiper. Después, el hipo es cuando el cerebro te saca la tiroxina, ¿no? Entonces hay menos tiroxina de lo normal en el cuerpo, porque el cerebro entiende que ahora no es necesario la tiroxina, porque evidentemente todo lo que uno hace por los demás, cuando uno ya atrapa el bocado y uno dona su tiempo hacia los demás, y uno no se toma la licencia del tiempo para uno, y uno se la pasa la vida siempre donando el tiempo para los demás, y cuando uno se siente usado o cuando uno siente que le usan el tiempo, entonces ahí la persona empieza a tener hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque es un conflicto en donde la persona no habla, no dice, no expresa, se siente usada, ¿verdad? Hace cosas por los demás, invierte su tiempo en los demás y pareciera como que es peligroso que se use el tiempo para uno. Ahí está lo sutil, cuando una persona no utiliza el tiempo que tiene para uno, porque pareciera ser que ese tiempo que uno tiene para uno es peligroso, porque algo habrá pasado, por lo cual la persona no quiere tomarse el tiempo para uno. Entonces, bueno, ese sería el hipo y el hiper, ¿verdad? Entonces, bueno, una persona, vamos a suponer una mujer que está trabajando en una oficina y de pronto es una mujer muy inteligente y todos saben que esa mujer es muy efectiva en su trabajo y de pronto tiene un montón de carpetas así y de pronto a partir de las 8 de la mañana se pone a trabajar rápido porque aparte está en un cuadro de hiper, entonces utiliza esa tiroxina, resuelve el conflicto en la forma práctica, porque en este caso lo resuelve. Entonces llega a tiempo con todo. Entonces, a las 12 del mediodía ya terminó con todo su trabajo y resulta que se va a la 1:30 de la tarde. Pero a las 12 ya está libre. Entonces, ¿qué pasa? Se va a tomar un yogur en la oficina y los otros empleados que todavía no terminaron su trabajo viven el conflicto. Entonces, claro, le hacen un reclamo al jefe. Entonces el jefe aparece y no entendiendo cómo funciona este mecanismo, lo que hace es ponerle más trabajo a, a esta mujer inteligente. Entonces esa mujer se siente usada porque ella termina todo a tiempo y ahora le pone más carpetas, ¿verdad? Solo para quedar bien con los otros empleados, el jefe. Y a partir de ese momento, esa mujer empieza a tener hipotiroidismo. Así que ahora todo lo hace lento, ralentiza el tiempo, no quiere ir a trabajar, se siente desganada, se siente usada, obviamente que no es consciente, ¿verdad? Y es un conflicto que atenta contra la supervivencia. Por eso, eh, el hiper o el hipo es la solución ganadora de supervivencia que encontró el cerebro hasta que se resuelva ese conflicto. Wow. También puede ser una culpa, ¿no? De trabajarse el tiempo para uno, que uno mismo diga, bueno, tengo culpa de atenderme a mí, primero siempre los demás, como que es algo central, ¿no? Como que siempre es primero los demás y uno se posterga, o no puede comunicar esto que decías vos, de que yo quiero esto y no, siempre es como Para después, para claro. después. Claro, pero eso sería más psicológico. En verdad esto es muy puntual lo que yo te estoy diciendo porque tiene que ver con el cuadro de hipertiroidismo o hipo que se relaciona con un hecho puntual de estrés emocional que vive la persona. En este otro caso que vos mencionás, ya tiene que ver con un conflicto psicológico, pero no sabemos, porque a nosotros los que nos va a indicar cómo vive esa persona ese conflicto que vos acabas de mencionar, lo que nos va a informar eso, el mapa de ruta, es el síntoma. Nos va a decir cómo esa persona vive emocionalmente el conflicto. Fíjate qué diferencia hay entre una explicación psicológica, en donde no sabemos, porque una cosa es decir, me encuentro muy triste, muy desganado, sí, pero ¿qué hay detrás de esa tristeza? Porque lo que nos va a indicar realmente cuál es la vivencia inconsciente, emocional del conflicto que provocó un síntoma en el órgano preciso, va a ser exactamente esa piedra que cayó mal. Y esa piedra es corta y simple, es decir, la piedra es la información, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar palabras no dichas, no expresadas, que es lo que nos guardamos en el momento del conflicto. Esa parte de nuestro ser queda monopolizada allí y entonces como un imán empieza a traer una realidad hacia la vida de uno, eso lo hacemos nosotros con nuestros programas, y sin darnos cuenta
invitamos a esa realidad a personas que también nos invitan a resolver nuestros conflictos. Porque esa persona que se acerca a nuestras vidas también vienen con un programa y obviamente que la atraemos para nuestras vidas. Y todo lo que atraemos para nuestras vidas tienen que ver con esos programas. Fíjate que si nunca hubiese ocurrido o nunca nos hubiese caído una piedra que nos cayó mal, y bueno, el rumbo de nuestras vidas hubiese sido otro. Una piedra que nos cae mal a la edad de, qué sé yo, 12 años, vamos a tener una cita con ese trauma cada 12 años. Pero ¿qué pasa? Eh, si no hubiese sido por ese conflicto, nuestra vida hubiese sido distinta, no nos hubiésemos casado con tal o cual hombre o con tal o cual mujer, no hubiésemos tenido los hijos que tenemos, no hubiésemos elegido las profesiones que elegimos, o no viviríamos en el país que vivimos. ¿Por qué? Porque nunca nos cayó mal esa piedra. Entonces, nuestra vida tuvo otro rumbo. Ahora, si hoy por hoy tiene un rumbo, es porque hay algo que lo definió. Y muchas veces lo que pasa es cuando vivimos conflictos o shock emocionales que nos trauman y que nos agarran a contrapié en la vida y que son conflictos biológicos, bueno, eso va a definir nuestros comportamientos emocionales tendenciosos y bueno, va a ser una tendencia indeclinable en nuestras vidas repetir una y otra vez hasta que se termine por resolver. Y este shock emocional lo tiene que vivir la persona o también puede llegar a ser que no lo tenga la persona y lo tenga algún ancestro y lo cargue, por ejemplo. No, nosotros lo que hacemos es desencadenar con los shocks emocionales. En el caso que sea un shock emocional, pues hay que tener en cuenta que si hablamos de enfermedades, nosotros podemos enfermarnos por un estrés físico o un estrés psíquico. Los síntomas pueden ser exactamente los mismos, pero si nos enfermamos por un estrés emocional, es porque desencadenamos un programa ancestral. Es decir, es como si nosotros en nuestro inconsciente o esa cosa llamada subconsciente o metaconsciente o supraconsciente, lo que viajan los genes evidentemente no son las enfermedades, sino que son los conflictos no resueltos de nuestros padres, de nuestros ancestros, que no han tenido una solución satisfactoria en su momento. Entonces, todo lo que no se dijo en algún momento y que atentó contra la supervivencia y que fue un conflicto, queda grabado, queda impreso en nuestras células. Ahora, ¿qué es lo que se traslada o qué es lo que viaja en los genes? Tanto las soluciones que nuestros ancestros han encontrado para sobrevivir a un estrés, esas soluciones están hoy en nuestro subconsciente. Porque nosotros somos los depositarios biológicos de esos acontecimientos que vivieron nuestros ancestros. Todo lo que pasó en el pasado, en función de nuestros ancestros, hoy en el presente está latente. Lo que pasa es que si no lo desencadenamos, puede pasar a la siguiente generación, a nuestros hijos. Y si lo desencadenamos, nosotros podemos terminar por ser los depositarios biológicos de ese conflicto. Entonces se va a resolver acá, en esta generación, y lo voy a resolver yo. ¿Por qué? Porque yo lo he desencadenado. Porque yo soy el depositario, soy el blanco biológico, y porque por alguna razón soy yo quien lo va a resolver. Si yo me doy cuenta que es algo que no me pertenece, que no es mío, que no es de mi esencia, pues entonces es mucho más fácil, porque yo sé que es algo que no es mío, es algo que está en mí, pero que no es de mi esencia. Entonces ya es una ventaja adicional saber eso, porque ahí sabemos que ya no es aleatorio todo lo que nos pasa, sino que hay un sentido. Y es que todos venimos a resolver un conflicto, a este mundo de expiación, evidentemente. Entonces todos somos uno. Entonces como que la vida nos propone venir, evidentemente, a este mundo de expiación a resolver nuestros conflictos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos absolutamente ya ningún conflicto que resolver? Y probablemente ni siquiera estaríamos en este plano, probablemente ya no estaríamos acá o estaríamos en otro lugar. Evidentemente ese es el juego, que todos venimos a resolver conflictos de la supervivencia. Podemos hacer yoga, reiki, podemos emprender caminos holísticos, podemos prepararnos, formarnos, estudiar, todo eso.
pero no podemos escapar a la biología, a nuestras necesidades básicas por las cuales nos enfermamos o vivimos nuestros conflictos emocionales, ¿no? Claro, es como que siempre, o sea, todos tuvimos ancestros, todos cargamos alguna memoria que bueno, que vinimos a resolver, ya sea desde el nacimiento mismo, cómo fue el nacimiento de cada uno, cómo fue ese parto, si fue querido, si no, el momento, o sea, como que siempre, generalmente ahora cada vez antes se estudia eso, ahora antes creo que ni existía, ahora es como que bueno, uno toma más conciencia que uno ni nosotros no conocimos el trabajo de ir hacia atrás, empezamos a descubrir un montón de cosas que no teníamos ni idea. Digo, qué importante es que hoy en día ya desde el colegio, ¿no? Se empiece a impartir este estudio, de que cambien la medicina, porque es realmente, bueno, también habría menos, o sea, menos farmacia, menos, o sea, un montón de cosas menos que, obviamente que los médicos tienen que también estar abiertos a esta nueva ciencia y entender que realmente se soluciona el síntoma. Claro, exactamente. Sí, sí. Lo más interesante es que hablando de la medicina tradicional y convencional, yo nunca generalizo, pero hay que tener en cuenta que estamos en tiempos en que se dividen las aguas, ¿verdad? Hay dos veredas, porque tenemos la medicina científica oficial que verdaderamente acompaña los procesos holísticos, y después tenemos la otra que es totalmente perversa, que ya sabemos cuál es. Entonces, estamos en tiempos en que se podría decir que se divide el trigo y la cizaña. Entonces, hay que tomar conciencia de eso y darse cuenta, poder discernir qué tipo de, a ver, lo que llega como información a nuestras vidas, si nos resuena interiormente, si nos hace sentir cómodos, tranquilos, o nos produce un sobresalto. Es importante lo que habías dicho, todo lo que nos pasa hoy en la vida tiene que ver también y principalmente con lo que pasa durante el parto y el embarazo. Es evidente que nuestras madres, cuando han estado embarazadas, han vivido conflictos, nuestros padres, ¿no? Y esos conflictos se traducen biológicamente, ¿no? Los conflictos psicológicos de los padres se traducen en los conflictos biológicos de los hijos. Entonces, es cierto que nosotros tenemos ciertos comportamientos emocionales que se relacionan con lo que pasó en el parto o en el embarazo. ¿De quién es el conflicto? De nuestra madre. ¿Por qué? Porque si bien está en nosotros, pero es algo que vivió en nuestras madres durante el embarazo. Entonces, de alguna manera, hoy por hoy, más allá del tiempo, no importa el tiempo que pase, hoy por hoy podemos manifestar un cierto comportamiento emocional y puede que todavía al día de hoy eso esté a nivel inconsciente, ¿no? Como las personas, por ejemplo, que son, qué sé yo, un niño, un adolescente que odia las matemáticas y siempre hace un estrés con esas materias. Y de pronto no se sabe por qué odia las matemáticas. De pronto, si hay una necesidad de autodescubrirse por qué, y seguramente vamos a encontrar que durante el embarazo, esa madre, cuando se enteró que estaba embarazada, fue un impacto. Y eso puede que haya sido vivido o vivenciado como esto es un error de cálculo. Viendo en el almanaque me doy cuenta que no es posible que esté embarazada. Algo pasó. Tiene que haber algún error. No puede ser porque yo calculé muy bien los días. No puede ser que yo haya quedado embarazada. Ese tipo de estrés, ¿verdad? Que se guarda para sí, que no se comparte y que es un estrés tremendo en una mujer que se acaba de enterar que está embarazada. Evidentemente la vivencia emocional, la metáfora es, esto es un error de cálculo, que es lo que suele pasar. Por lo tanto, los niños que nacen ya nacen con el programa. Soy un error de cálculo, el niño. Entonces, si yo yerro los cálculos, si yo soy un error de cálculo, evidentemente puede o que me gusten mucho las matemáticas y sea un genio, o todo lo contrario, que no quiera saber absolutamente nada con las matemáticas. ¿Por qué? Porque mi madre vivió un conflicto con los cálculos, ¿verdad? Entonces, todo eso es a nivel inconsciente. Ahora, cuando el niño se da cuenta o se le dice a la madre o se le dice al niño, algo pasa que va más allá de tu razón y de tu voluntad. Eso ya no lo manejamos nosotros. Pero algo pasa cuando nos enteramos o nos proporcionan esos datos que ingresan a nuestro cerebro.
Y entonces algo llamado subconsciente hace que ya ese estrés lo podamos soportar conscientemente. Entonces, por arte de magia, y que no es magia, el niño comienza a interesarse por las matemáticas y empieza a irle muy bien, porque algo pasó en el medio. Es decir, había un trauma que no le pertenecía, una emoción oculta que la vivió su madre, no el niño. El niño para nacer tiene que aliviar el conflicto psicológico de esa madre, porque si no, no nace. Entonces, el interesado en nacer es el niño. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de ese estrés emocional que vive la madre para aliviar el conflicto psicológico de la madre. Pero el niño ya nace programado. En algún momento va a desencadenar el programa. Y puede que lo desencadene, ¿verdad? Cuando vaya a la escuela y se enfrente a las matemáticas. Mm. Claro, nuestra duda también fue, en este caso como sos mellizas, como también preguntarnos también por qué, ¿no? Decidimos venir de a dos y justamente después nos enteramos que, digamos, cuando estábamos en la panza nos cuenta nuestra mamá que fallece nuestra abuela. Por eso se adelanta el parto y a la vez era como, bueno, medio difícil cuando nacimos porque era como, digamos, el duelo por perder a nuestra abuela, bueno, en realidad a la mamá de mi mamá y a la vez la alegría de tenernos a nosotras, pero como que fue creo que hice una alegría por dos como para poder de alguna manera contrarrestar, me imagino, esa pérdida, bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque fue muy fuerte también todo lo que sucedió después. Aquí hay una pregunta que yo podría hacer de atrevido nomás, ¿verdad? Pero puede que sea o que no sea. De ustedes dos, ¿hay alguna de ustedes dos que de vez en cuando siente cosas raras, como por ejemplo, yo soy el repuesto o ella es el repuesto? ¿Me explico, no? Sí. Claro. No, no sé, bueno, vos sí. No sé, no, yo siento como que, no sé tampoco, pero siento como que decidimos venir juntas, pero en el, digamos, cuando quisimos salir o en el momento de la cesárea, como que yo no quería, como que para mí era como volver a pasar por esta tierra, por esta experiencia, como que en un momento como que quería Ay, como que naciste vaya con estrabismo. claro, y de hecho nací con estrabismo, que es con los Estrabismo. ojos, es como que se van para afuera, como que no quieren ver, no quieren O para centrarse. adentro. Extravismo No, del creo que el ojo perfil. izquierdo era más que. Entonces a los 3 años me tuvieron que operar muy chiquita y después hasta me tuvieron que volver a ajustar y bueno, yo actualmente tengo Y miopía mucho miedo a la oscuridad también. y mucho miedo a la oscuridad, como un montón de traumas que Sí. por ejemplo Sole no los tiene. Entonces digo, Pero ella tuvo un mes en la incubadora, un mes entero, y yo una semana nada más. Y en ese momento, viste que a las madres no le dejaban ver a los bebés. Era como que mi mamá siempre cuenta de eso, que nos separaron a las dos en la incubadora y que no la dejaban como abrazarla, tenía que beber como por una vitrina nomás. Entonces como que dice que siempre lloraba porque no nos podía abrazar. O sea, ni bien nos tuvo, como que nos separaron y nos no, dejaron ahí en la nos lleva a incubadora. conocer las caras, digamos. Claro. Sí, sí, bueno, todo eso queda registrado celularmente, porque Mm. fíjate que es una necesidad insatisfecha, puede que se haya resuelto, pero eso queda grabado. A veces estar en la incubadora puede programar tanto comportamientos emocionales, desde conflictos de separación, abandono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo pasó. No es normal en términos biológicos que cuando nacen los bebés los separen de la madre. Eso, digo, va contra la biología. Lo ideal, lo normal, digamos, natural, sería que apenas nacen los niños estén en contacto con su madre. Un bebé puede programar en la incubadora, puede programar lo siguiente: debo engordar para que me lleven con mamá, debo dar el peso. Eso puede programar un conflicto con la alimentación, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque el objetivo es engordar para que me lleven con mamá. Sí, ese es el objetivo por el cual se coloca en incubadora. Pues hay que ver cómo se vivió o qué representó para tu madre el hecho de que hayan estado en la incubadora. Pero eso define muchas veces ciertas cosas que hoy nos pasan en la vida y no sabemos de dónde vienen. Pero eso de la incubadora es muy importante. Cuando yo decía lo del repuesto, ¿a qué me refería? A que hay no digo que sea ese, pero digo, hay un sentido biológico por lo cual la biología decide gemelos, mellizos. ¿Y de qué se puede esconder detrás de todo eso? Se puede esconder un conflicto que se ha vivido en algún momento, que puede ser que lo haya vivido tanto tu madre como algunos ancestros más atrás, en donde la biología soluciona en la adaptación
¿verdad? Dice, bueno, mejor son dos, que sean los dos parecidos, uno puede ser repuesto o el otro. Por si se llega a perder uno, si hay un conflicto de pérdida no resuelto, bueno, la biología lo puede resolver con un repuesto. Por si falta uno, está este. Por más que esto suene desfachatado, por más que lo que yo diga suene incomprensible, por más que suene como suene, es más profundo y tiene, digamos, su explicación. Por eso digo, decirlo así es fácil, pero hay que profundizar más, porque si queremos encontrar sentido a las cosas, lo vamos a encontrar. Y eso es algo que nos termina por resonar interiormente. Exacto. Y también es importante, ¿no? Si el padre acompaña también en el parto, ¿no? Cómo es ese embarazo. Sí, exacto. El padre programa con la mirada. La madre originalmente es la que se encarga de contener emocionalmente al bebé. La importancia de la alimentación está dada en la contención emocional que la madre le da a su bebé. Si la madre no le sonríe a su bebé cuando el bebé le sonríe, y bueno, eso puede programar un comportamiento emocional en el bebé que no ha recibido el estímulo de la sonrisa de la madre cuando el bebé estaba buscando la sonrisa de la madre. Fíjate que es tan sutil que después eso lo terminamos por resolver en la vida. Si el padre no quiere mirar, no quiere observar el nacimiento porque es tímido, porque no quiere saber nada con ese escenario, y bueno, los bebés necesitan ser mirados y observados por el masculino, por el padre. Por eso los ojos representan el padre, es el vigía, el masculino es el vigía. Por eso los ojos siempre representan el padre simbólicamente. La madre se encarga de todo lo que tiene que ver con la alimentación, la administración de los recursos, la cosecha y sobre todo contener emocionalmente a los niños, a los bebés. Entonces una madre que no contiene emocionalmente, bueno, los niños o las niñas pueden programar desde conflictos de abandono, conflictos de separación, ¿verdad? Por más que la madre sea una excelente compañera en la vida y por más que no te falte nada por parte de tu madre, puede que falte la maternidad, que falten esos estímulos que son importantes. Todos los estímulos del principio, ¿no? El bebé necesita ser tocado, todas las piernitas, no es en forma localizada, en todo el cuerpo, para establecer un buen contacto. Porque ¿qué proporciona el contacto piel a piel? Cuando nace el bebé, está en contacto piel a piel con la mamá. El cerebro recibe al menos de 1 centímetro de piel, el cerebro recibe los datos que necesita para proporcionar la seguridad y la protección. Pero para eso tiene que darse el contacto piel a piel. Al menos 1 centímetro de piel del bebé y 1 centímetro de piel de la madre es suficiente para que el cerebro reciba los datos que se necesita para proporcionar la seguridad y la protección. Si falta ese contacto, es un estrés celular. Y en algún momento después eso se va a adaptar, o con granitos, se va a adaptar siempre con patologías de la piel, por ejemplo, donde van todos los conflictos de separación. O sea, todo tiene una explicación. Lo que pasa es que cada cosa que nos pasa, ¿verdad? Nosotros tenemos 7 necesidades básicas por las cuales nos enfermamos. Necesidad de alimentar sin no poder, ahí van todas las contenciones emocionales, los conflictos de abandono en relación con la madre. Necesidad de reproducir sin no poder, los que no pueden tener hijos, que por alguna razón no se puede tener hijos. Habría que ver cuál es el peligro inconsciente en tenerlos. Necesidad de defender el territorio y no poder. Ahí van todas las amenazas, el miedo a perder, ¿no? Quiero defender mi territorio. La necesidad de valorizar sin no poder, el valor, es decir, todo lo que es desplazamiento, movimiento, acción, eso es el valor, ¿no? Desde la biología, por supuesto. Entonces, necesidad de valorizar sino poder, que significa ser reconocido en las acciones, en aquellas cosas que yo hago. Necesidad de pertenecer a un territorio, no poder, o pertenecer a un grupo, o pertenecer a un grupo espiritual, o pertenecer al club, o a una familia, o a un clan. El sentido de pertenencia, ¿sí? O necesidad de comunicar sino poder. Hay todo lo que es la comunicación, ¿no? Tanto del habla, el lenguaje, la comunicación piel a piel, el contacto, ¿no? Hoy por hoy lo que más
surge en la humanidad es la necesidad de comunicación. Por eso hay enfermedades que se relacionan con la necesidad de comunicarse y no poder. Y tenemos la necesidad de identificarse y no poder. Identificarse en un territorio, marcar el territorio, ¿no? Ocupar el lugar que yo quiero ocupar o que no me lo ocupen. Ahí va la identidad, ¿no? La necesidad de identificarse. La única forma de identificarse en un territorio es marcándolo. ¿Y cómo marcamos el territorio biológicamente? ¿Con orín o con defecación? Entonces, todo va siempre a la biología porque no podemos escapar a la biología. Interesante. Y también imagino en el parto también cuando la madre no le puede dar la leche a su bebé, ¿no? También eso de marcar algo. Sí, totalmente, porque viste que por ahí hay algunos bebés que no quieren prenderse de la teta de la madre, puede ser la teta izquierda. Entonces hay una preocupación. Mi bebé no quiere ser amamantado por mi seno izquierdo. ¿Qué pasa? Hay que ver que siempre pasa algo que tiene sentido. Probablemente sea que la madre haya perdido un bebé o haya sufrido algún aborto espontáneo o voluntario. Puede que haya quedado en su inconsciente esa sensación de haber querido tener a ese bebé dándole de mamar. Por lo tanto, eso está dando vueltas en el inconsciente. Es algo no resuelto que provoca de vez en cuando una tristeza. Entonces, el nuevo bebé no quiere prenderse de esa mama izquierda. Obviamente que pobrecito el bebé no sabe por qué no le gusta esa mama. Probablemente porque esa mama no esté destinada para él. Entonces el bebé no quiere saber nada con esa mama, se prende de la otra, de la derecha. Ahora, si vos le decís a esa madre, mira, ¿sabes por qué tu bebé no quiere prenderse de esa mama? Porque probablemente hayas vivido un conflicto que no está resuelto y que tiene que ver con esto. La madre toma conciencia y el bebé se prende ahora de la mama izquierda, así, de la nana. ¿Por qué? Porque ella ha tomado conciencia. Y ya cuando toma conciencia ya no tiene ninguna razón de ser que su cerebro o su inconsciente le dé la señal, porque simplemente ya lo comprendió. Se supone que cuando uno comprende algo y lo lleva a la conciencia, tu subconsciente entiende que ahora vos podés manejar y vos tomás las riendas del asunto. Te hace responsable. Por lo tanto, se descodifica en el momento. Ahora, si vos volvés a reincidir nuevamente en la misma emoción, y va a volver a ocurrir lo mismo. Claro, sí, en nuestro caso justo pasó eso de que mi mamá no nos pudo dar obviamente la leche materna por el shock, obviamente se cortó, y después, bueno, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela cáncer de mama, es como que también se repitió eso, bueno, y está eso de los médicos, ¿no? Que te dicen, no, por los genes, que se repite, yo creo que ahí es también toda esa memoria que uno trae. Sí, 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 uno puede estar inscripto biológicamente por la madre, incluso eh, porque los conflictos de nido que provocan, vamos a decir, eso depende cómo se viva, ¿verdad? Del conflicto, porque los conflictos del cáncer, por ejemplo, tienen que reunir ciertas características, ¿no? Son conflictos que evidentemente atentan contra la supervivencia de uno, como por ejemplo el cáncer de mama, ¿no? Eh, sí es fácil decir que hay un conflicto de nido, pero eso no es lo que va a desprogramar. El tema es que hay que ver cómo se ha vivido ese conflicto de nido, porque hay varias formas de vivir el conflicto de nido en una mujer, según mi experiencia, ¿verdad? Eh, una mujer que de pronto siente que es una mala madre, no significa que sea una mala madre, pero es la sensación, es la vivencia. Siento que soy una mala madre, siento que no pude proteger, que no pude alimentar mejor a mi hijo, por algún tipo de situación que se haya vivido en la que esa mujer no se sentía a la altura de las circunstancias y se sintió una mala madre. Entonces claro, el programa tiene que ver con la necesidad de alimentar. Entonces, para todo lo que sea, la solución siempre va a ser alimentar mejor a los hijos. Si es un conflicto que tiene que ver con la imposibilidad de maternar, por supuesto. Entonces, la imposibilidad de maternar te lleva a tener que resolver ese problema en la vida. Ejemplos. Una mujer
viene a la consulta, tiene cáncer de mama, supongamos que tiene un cáncer ductal infiltrante invasivo en la mama derecha y ella es diestra. Entonces, haciendo las preguntas puntuales, encontramos un conflicto de separación en el nido. Esa mujer se ha sentido separada de su pareja porque ahora ella siente que va a tener que ocuparse del nido ella sola, siendo que ya se había ocupado toda la vida del nido, ocupándose de su madre, cuando su madre era la que tenía que ocuparse de ella, tuvo que hacer de mamá a su propia mamá, tuvo que hacer de mamá a su propio papá, tuvo que ser mamá de sus propios hermanos. Entonces ella un día se casó con un hombre que reunía las características maternas. Entonces este hombre empezó a hacer cosas, digamos, que le hacía sufrir. Por lo tanto, se separa. Entonces ella se queda con sus hijos en su nido y ahora siente que nuevamente se tiene que ocupar ella sola. Eso es un estrés tremendo que se va a adaptar probablemente en la mama derecha, porque el conflicto de separación es afectivo y todo lo que es afectivo siempre es la parte derecha, ¿verdad? Entonces, parte derecha, cáncer de mama ductal infiltrante invasivo, lo que hace el cerebro es abrir espacios dentro de los canales ductos para que pase más leche, ese es el sentido biológico. Después, en la fase de reparación, que es cuando solemos encontrar los síntomas y dolencias, es cuando aparece en la fase visible y sensible el cáncer de mama, porque durante el conflicto no aparece el síntoma. Cuando estamos viviendo el conflicto, no aparece, no hay ninguna dolencia. Estamos sufriendo, estamos en vísperas de resolver ese conflicto, pero todavía no lo resolvemos. ¿Cuándo aparecen las dolencias? Aparece cuando pasa la tormenta. Entonces ahí es cuando esa mujer va al médico que le va a diagnosticar cáncer de mama o de seno derecho. Si esa mujer comprende dónde hizo el estrés, cuál es su necesidad insatisfecha, logra darse cuenta cómo armó esa emoción y se da cuenta que eso no tiene que ver con ella, que no es algo que le pertenezca, sino que está inscrita biológicamente por su madre, porque como ella no fue maternada por su mamá, si vos no sos maternada por tu mamá, por más que tu mamá sea la mejor compañera del mundo, lo que vas a hacer en tu vida es tratar de maternizar todo lo que encuentres, porque te está faltando esa parte materna, esa contención emocional que no tuviste de tu mamá, sino por el contrario la tuviste de tu papá, no de tu mamá. Entonces vas a ir por la vida con el conflicto de la imposibilidad de maternar y vas a asociarte a un hombre, ¿verdad? Que va a ser la mejor madre para tus hijos, no el mejor padre, porque vos estás buscando la maternidad y conectarte con lo femenino. Entonces va a aparecer un hombre en tu vida que reúne todas las condiciones de protección, seguridad, ¿verdad? Y vos decís, bueno, este es la mejor madre para mis hijos es este hombre. Entonces este hombre se asocia a tu vida, tienen hijos, es todo feliz, es todo muy lindo, pero en algún momento vivís el conflicto. Entonces hay una separación y a partir de ese momento surge lo que tarde o temprano iba a surgir. El conflicto de separación en el nido, la necesidad de alimentar, porque si este hombre representaba un hijo también, más todavía, entonces ahí es donde aparece lo infiltrante, que se dice invasivo porque es la definición médica. Eh, entonces cuando esa mujer comprende de que ella sí puede ocuparse ella sola, de que es un miedo ilusorio, de que esa sensación de que no va a poder ocuparse es la necesidad, ¿verdad?, de maternar. Entonces, con la toma de conciencia ya está implícita la acción. Entonces, lo más probable es que ese proceso de reparación del cáncer de mama sea muy rápido y hasta incluso desaparezca ante la sorpresa de todos, porque eso es lo que proporciona la toma de conciencia sobre un conflicto de nido. Importante. Y tomar conciencia en ese momento y además hacer algo, porque hay tanto después trabajo para hacer, como que uno tiene que volver al tema o tiene que escribir No, rituales que se pueden llegar a hacer. ¿Qué se recomienda? O sea, directamente ya entrar en conciencia. no hay ningún trabajo que hacer y te voy a explicar por qué. Cuando vos programás mentalmente o te contás esa
historia de que debes trabajar un conflicto, podés trabajarlo, hasta incluso te puede dar ciertos beneficios. No significa que va a estar resuelto satisfactoriamente y te vas a pasar toda la vida trabajando. ¿Por qué? Porque tu creencia es: debo trabajar esto. ¿Qué es lo que les pasa a muchos? Ante una toma de conciencia, es difícil que alguien vaya a preguntar y decir: ¿y ahora qué debo trabajar? Porque en realidad, cuando hay una toma de conciencia, no hay ningún trabajo. El trabajo, ¿sabe quién lo hace? Nuestro subconsciente. De hecho, está para eso. Es un ser que no sabemos qué es, insospechado, que aparentemente se esfuerza por ser mejor y aparentemente quiere prestar, de alguna manera, ayuda. No sé, llamarle ángel, Dios, subconsciente, metaconsciente, supraconsciente, como se le quiera poner el título. Pero es algo que está a disposición. Y si hay una toma de conciencia, que significa que ahora eso que estaba inconsciente pasa a la conciencia, se trasciende esa emoción. Y si se trasciende esa emoción, quien va a crear nuevas condiciones para tu vida no va a ser un trabajo interno psicológico, va a ser tu subconsciente quien va a crear nuevas condiciones para tu vida. Es ahí cuando uno delega el trabajo a eso que no sabemos qué es, cuando uno suelta, ¿verdad? La palabra soltar, soltar, no sé si te suena, soltar, soltar. ¿Sí? Entonces, cuando uno delega, suelta, dice: yo tomé conciencia, me iluminé, ahora sentí como que ya está resuelto el problema. Que es cuando la persona se ilumina y siente como que ya pasó la tormenta, que ya está, que ya se dio cuenta dónde está el problema. Es como que la persona hizo una evaluación exacta del problema en segundos, se iluminó y sintió como una alegría de que ya está solucionado el problema, porque ya sabe dónde tomar la rienda del asunto. Entonces, en el momento que la persona toma conciencia y se lleva la sorpresa, y que no había visto de esa manera el conflicto, que lo había visto desde otro punto de vista, pero ahora la persona cambia la forma de ver lo que estaba viendo. Y eso que estaba viendo cambia por sí solo, por el solo hecho que lo estamos viendo de una manera distinta. Como dice la frase, ¿verdad? Cuando cambiamos la forma de ver las cosas que vemos cambian. Y es evidente que a partir de la toma de conciencia vamos camino a tener una mirada totalmente distinta, pero eso va más allá del esfuerzo psicológico que uno puede hacer. Eso pasa porque hay un bucle, hay una cosa que pasa inesperada. Así como apareció en forma inesperada el conflicto y el shock que provocó un cortocircuito y que se descargó en el cuerpo, también cuando nos iluminamos y tomamos conciencia, también nos impactamos. Cuando una persona se impacta, ya está, tomó conciencia. Por lo tanto, el trabajo lo va a hacer su subconsciente. Lo único que tiene que hacer esa persona es respetar el proceso de reparación que viene a continuación. Inflamación probablemente, dolor, estado febril, aplastamiento, fatiga, cansancio, todo eso puede sobrevenir después de la toma de conciencia. Entonces, si la persona comprende ese proceso y acompaña a su cerebro con su mente, entonces la persona sana y cura, ¿no? Una. ¿Pero por qué? Porque su ego no le dijo: y ahora tengo que ponerme a trabajar. No, la toma de conciencia ya está. En esto consiste la aplicación de la metodología. Sí, y cómo está todo conectado, ¿no? Cómo, va, creo yo, cómo, no sé, todas las personas que están en este vivo o que llegan de casualidad a ver cualquiera de tus videos, uno piensa que es por casualidad: me apareció un video de Daniel, lo vi, y de repente hace un clic que cambia todo y uno se piensa que es por casualidad, y en realidad es como que está todo conectado, no tenía que ser así. Claro, no, porque no existiría la casualidad en ese momento, teniendo en cuenta que hay un hecho sincrónico en la vida de las personas. Lo que pasa es que muchas veces no lo podemos observar. Si yo te digo a vos ahora: ¿alguna vez te pasó de que estabas leyendo un libro y en una parte de ese libro justo decía la palabra casa? Y cuando estabas leyendo la palabra casa, escuchás a un locutor de radio que está diciendo la palabra casa en el mismo momento que vos estás leyendo el libro. Eso es sincronicidad. Cuando vos empezás a darte cuenta que esto es un juego y empezás a observar lo que nadie observa,
y empezás a estar atento a lo que nadie está atento, ahí te das cuenta que tu conciencia se despierta. Ahí te despertás porque te das cuenta que todo es un juego. De que todas las cosas que pasan, que le llamamos casualidad, no son casualidades, sino que, como bien dijiste, estamos todos conectados. Entonces, cuando nos damos cuenta que todo tiene un sentido, de pronto yo estoy pensando ahora en la palabra torta y de pronto escucho a un vecino que dice la palabra torta al momento que yo estoy pensando en la palabra torta y digo, uy, qué casualidad. Y de esas casualidades hay millones en la cotidiana, pero no las observamos, no estamos atentos, pasa totalmente desapercibido, como muchas cosas pasan desapercibido, porque no somos seres despiertos, somos seres que estamos como nubilados y bueno, aquella persona que se lanza al vacío con los ojos vendados y que empieza en este camino, bueno, empieza a despertarse por el mero hecho de empezar a tomar conciencia de esas cosas que son sutiles y que nadie quiere explorar o investigar. Mm. Ah, qué importante. Y por ejemplo, hablando, bueno, o sea, pasaron muy rápido los mensajitos, no llegamos a ver todas las enfermedades, pero por ejemplo, si de repente aparece un síntoma, como por ejemplo un dolor de muela muy fuerte, por ejemplo la muela de juicio, que son las que más suelen doler, y ya puedes, o sea, ¿lo podemos decodificar o tiene que ser más que nada una enfermedad que viene de tiempo? Sí, ¿Nos quiere decir algo? sí, obviamente que se puede descodificar un dolor de muela. Lo aconsejable es no bancarse mucho el dolor e ir al dentista. Es lo más práctico. Porque el proceso de reparación puede ser un poco largo y a veces no tiene sentido. Mm. Pero sí, al tomar conciencia, el dolor merma, ¿verdad? Que puede ser cualquier dolor, dolor de muela, dolor de rodilla, lo que sea. Eso es lo que proporciona la toma de conciencia. Cuando nos damos cuenta que el dolor de muela tiene que ver con un hecho también de desvalorización, porque fíjate que los dientes representan el valor. No sé si me muestro los dientes, estoy dándote un mensaje, es mi valor. O un perro que te muestra los dientes, ¡ah!, está mostrando su valor. No significa que el perro te va a morder, está mostrando su valor a través de los dientes, quiere impresionarte, no significa que te va a morder. O sí, dice la frase, perro que ladra no muerde, mientras ladra, digo yo. Pero bueno, el tema es el siguiente. A través de nuestros dientes mostramos nuestro valor. Entonces, si afectamos nuestros dientes, hay un conflicto de desvalorización. ¿Cuál sería? En el caso de las muelas, ya no es quiero morder, porque siempre es el hecho de querer morder a alguien. No existe el hecho de querer morder una situación, porque eso es totalmente abstracto. Y nuestro cerebro funciona sobre la base de lo concreto. Entonces no existe el hecho de, que no puedes ver, no, que no puedo ver el horizonte de la vida, no, eso no descodifica. Eh, ¿A quién querés morder? Concretamente siempre va a haber un sujeto al que quiero morder. Puede ser madre, padre, jefe, pareja o un tercero en discordia. ¿A quién quiero morder? Vale, ¿a quién querés morder? ¿A quién querés pulverizar porque ya hablamos de pulverizar? Ya no hablamos de morder, hablamos de pulverizar porque estamos hablando de la muela. Y siempre va a saltar. Sí, ¿para qué sirve el dolor de muela? Para no morder. ¿Por qué? Porque morder o pulverizar, que es lo que yo quisiera hacer, es peligroso. ¿Qué pasaría si yo realmente muerdo al que quiero morder? Y quizás me quede sin laburo, quizás me separe, quizás pase algo que no sea funcional para mi vida. Entonces, es funcional el dolor de muela, claro. Porque ¿para qué viene? Para no morder, para no pulverizar. Entonces el cerebro te soluciona el problema con un dolor de muela. El dolor obviamente que aparece después del estrés, porque repara, pero esa reparación tiene un sentido, que es adaptación. Entonces, ¿para qué me sirve el dolor? Para no morder eso que quiero morder, que tanto quiero morder. Entonces ahí viene la solución del dolor de muela. Por supuesto que a veces te sacan la muela y quizás muchas veces no es tan necesario, pero el tema de acortar el proceso es con la toma de conciencia para que el dolor se vaya rápido. Y de hecho que se va. Una persona que le duele la muela y comprende cuál es la situación, el dolor, digamos, pasa del 10% a un 2%. Ahí estaban preguntando también por el bruxismo, claro, tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? O sea, entiendo Y sí, que sí, digamos, en la boca hacia el valor, ahí debe haber algo.
Sí, el bruxismo que puede aparecer durante la noche es porque durante la noche que aparece este sistema de reactualización inconsciente, durante la noche puede ser que estemos con los dientes apretados. Sí, eso suele pasar. Sí, es porque se está intentando resolver ese problema durante el sueño. Entonces aparece el bruxismo. Sí, la pregunta es ¿a quién quiero morder? Claro, No es la situación. ¿A quién querés morder? A mi madre, a mi madre, a mi madre quiero morder. Bueno, ahí está el problema. Listo. claro. ¿Cómo se solucionaría el problema del bruxismo? Si de pronto cuando yo vivo el conflicto y logro darme cuenta esa tensión que tengo en la cotidiana y digo, ahora me estoy sintiendo incómodo y es como que tengo bronca. Bueno, podés morder una plastilina, una pelota y descargar. Y seguro no vas a tener bruxismo. Ahora, si no lo descargas, probablemente tengas bruxismo. Ujú, claro. Impresionante. Bueno, ahí siguen comentando un Sí, montón de preguntas y demás. Obviamente que no vamos a llegar a responder sí. todas. Los invitamos a todos a que el martes 25 de junio va a estar Daniel en el Teatro Regina. Lo van a tener en vivo. Podemos aprovechar ahí también Bueno, para en todas. varios en realidad, en Pilar, bueno, es como una gira, ¿no? Ese fin de semana de junio. Sí, sí, vamos a estar el viernes 21 de junio en Pilar, al día siguiente sábado 22 de junio en Quilmes y el domingo 23 en Canning y recién el martes 25 de junio en el Teatro Regina, siempre a las 7 de la tarde en todos los teatros. Y después en julio, del 27 al 31 de julio, tenemos el seminario de formación que dura 5 días y que son 8 horas por día, que se va a realizar en el Hotel Dolmen de calle Suipacha, casi Santa Fe, que es donde damos siempre los seminarios durante años. Es un seminario internacional, con certificación internacional, con la participación de personas bueno, de otros países que vienen en forma presencial y también el seminario es online al mismo tiempo. Así que para las personas que quieren anotarse, pueden incluso llamar o comunicarse con tu programa y tu programa le puede hacer un descuento para que puedan hacer el seminario. Bueno, qué Qué interesante. Me imagino que hermoso. estos seminarios, esta formación debe ser realmente un cambio de vida rotundo. Es como, creo que después de terminar, nada queda igual, no solo para la persona, sino para toda su familia, ¿no? Va a sus amigos, es como Todo el que se entorno. expande. Sí, sí, es un cambio radical muchas veces y lo bueno es que hay una transformación y si, como siempre digo, lo más importante no sería venir al seminario para descodificar una enfermedad, porque eso es por añadidura, eso es como que ya se da por hecho. Lo más importante es el cambio que hace uno a partir de, de la descodificación o de la toma de conciencia sobre una enfermedad. Lo importante es lo que viene después, ¿verdad? Y lo que viene después son cambios, claro. Evidentemente, es lo que suele pasar. Eh, hay un cambio, porque hay, digamos, más allá de lo intelectual, más allá de atesorar el conocimiento de la información o de estudiar, lo que sucede son todos los ejemplos o las intervenciones que a manera de ejemplo suceden en el seminario y que, bueno, muchos se sienten identificados porque Claro. durante todo el programa contenido vamos haciendo los ejemplos. Entonces yo voy de alguna manera pidiendo permiso a las personas si quieren de alguna manera prestar ayuda. Yo utilizo como ejemplo a las personas que vienen al seminario para ilustrar la clase. Entonces, como que hay constantemente demostraciones y descodificaciones durante todo el programa contenido. Y después tenemos el segundo nivel, que ya son las prácticas, que ahí sí directamente es pura práctica, ¿no? El segundo nivel que también tiene un programa contenido, pero tenemos todo en el seminario lo que es transgeneracional, ciclos biológicos celulares memorizados, rango de las hermandades, epigenética, todo lo que es la física cuántica y por supuesto todo lo que son las leyes biológicas, el aparato digestivo, el aparato reproductor, todo lo que es el tema de riñones, todo lo que tiene que ver con las trilogías padre, madre, hijo, las cascadas biológicas, los 8 comportamientos tendenciosos emocionales por cómo está conformada la triangulación, padre, madre, hijo, qué sé yo, hay proyecto sentido y sobre todo el tema de las enfermedades, ¿verdad? Que ahí vemos absolutamente todo, ¿no? El aparato locomotor, huesos, cartílagos, músculos, grasas, tendones, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la anatomía biológica humana. Entonces, es un combo que, claro,
termina en un punto por generar y provocar un cambio, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, que durante el seminario hay reparaciones, por supuesto, ¿no? Hay reparaciones. Y los alumnos entienden que esas reparaciones son bienvenidas, porque claro, en la medida que vamos dando el seminario, sí, vamos tomando, para mí un seminario siempre es distinto, ¿no? Yo voy aprendiendo mucho también en cada seminario. Y obviamente que no somos los mismos, vamos mutando permanentemente. Así que bueno, están invitados para que vengan al seminario los que quieran hacerlo. O sea, aparte que estás acá en Buenos Aires, o sea, para los que somos de Argentina, o sea, tenemos esa posibilidad que estuviste tanto tiempo afuera, que ahora aprovecharte que estás acá y que podemos hacerlo presencial, que eso es súper lindo, poder tener ahí con tu energía, así que bueno, ahí gracias a todos los que estuvieron presentes, ahí preguntan si lo dejamos subido, si lo dejamos acá en el Instagram y después también en el canal de YouTube, y ahí dejamos toda la info también de Daniel. Bueno, y cualquier pregunta ahí se pueden comunicar, porque me imagino que quedaron un montón ahí pendientes, pero bueno, Sí. sobre todo agradecerte, Daniel, porque esto fue como un mimo al alma, Sí. bueno, y un gran despertar, que querer seguir sabiendo más y más. Y un bueno, gran reencuentro también sentimos, sí. así que gracias por tu tiempo, tu energía. Mucho placer, con mucho gusto y bueno, los felicito, las felicito por la movilización y por toda la energía que mueven, así que sigan adelante. Ay, muchas gracias, Dani. Dani. Bueno, acá te abrazamos fuerte, beso grande, bueno, disfrutamos un montón este encuentro. Ahí dejamos todo grabado Sí. también para los que se quieran anotar en el seminario, en el teatro, así que bueno, ahí tienen toda la info. A seguir expandiendo conciencia. Besos y abrazos. Besotes. Chao, Gracias. gracias a vos. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.